Hola amigos, les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy y con la meditación de la palabra del Señor para hoy jueves 27 de febrero. Y nos acercamos al Señor en oración con la voluntad de escuchar a Dios, de encontrarnos con Él. Esta vida de por sí es acelerada y con frecuencia tendemos a olvidarnos de Dios o por lo menos a no darle la prioridad que necesita en nuestras vidas. ¿Quién no se ha levantado tarde a las carreras y se le ha olvidado orar? ¿O quién por estar ajetreado ha dejado la oración para más tarde y luego termina no haciendo nada? Hoy Jesús en el Evangelio, como dicen por ahí, no come cuentos. Es directo en las instrucciones que le da a sus discípulos y las que nos da a nosotros también hoy. Si hay algo que es ocasión de pecado en ti y en otros, córtalo. Tan sencillo como eso. No te preocupes o lo haces cuando puedas. Jesús nos dice, hazlo ya. Preparémonos entonces para escuchar con atención esta meditación de la palabra del Señor y que nuestro corazón y nuestra mente se abran para que nada nos distraiga y escuchemos al Señor que nos quiere hablar personalmente a cada uno de nosotros. Comencemos entonces con la frase para hoy. El pecado más difícil de perdonar para Dios es el creer que no tienes pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Sirácides, capítulo 5, versículos 1 al 10. No confíes en tus riquezas, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 1. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 41 al 50. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea de ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna,
que ir con tus 2 manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la frase basta ya, basta, parecen ser universalmente utilizadas por los padres cuando intentamos disciplinar a nuestros hijos. Si bien estas frases son utilizadas en un sentido literal por los padres con respecto a conductas y acciones que pueden, sin mutilación física real, de hecho cortarse y quitarse. Cuando se dicen en el Evangelio de hoy, las palabras son muy figurativas. Jesús no está diciendo a las personas que en realidad se corten la mano o el pie, etcétera, debido al pecado, sino que ofrece una imagen vívida para transmitir la importancia de eliminar cualquier cosa que conduzca a la caída espiritual, o sea, a inclinarnos más al pecado. En la época de Jesús, la ley mosaica y algunos aspectos de un sistema legal de la antigua Babilonia, llamado el Código de Hammurabi, gobernaban la comunidad judía. Esto era tan común en su cultura que Jesús lo menciona en el Sermón del Monte, cuando hace referencia a los pasajes de la Torá sobre el ojo por ojo. Jesús está diciendo que todo aquello que nos impide crecer en nuestra relación con Él y acompañar a otros en su camino de fe debe ser eliminado de nuestras vidas. A veces el enemigo Satanás juega con nuestra mente y trata de justificarnos en lo que hacemos mal. Cuando pecamos nos pone en la mente: no te preocupes, Dios entiende, no eres perfectos. Y sí, Dios sabe que no somos perfectos, pero quiere también que hagamos las cosas bien, que busquemos constantemente evitar la ocasión de pecado. Creo que deberíamos tomar en consideración el versículo en la primera lectura de hoy de Siracida que nos dice: no confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo: su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas. Porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera y descarga su ira sobre los malvados. Este verso no quiere decir que Dios sea un Dios castigador o vengativo, sino más bien que no debemos abusar de su misericordia o jugar con ella como si Dios fuera un monigote, que lo podemos usar cuando querramos para que nos perdone y seguimos adelante. Y como he dicho en otras ocasiones, el pecado tiene consecuencias y esas las creamos nosotros mismos a causa de nuestros propios errores. El llamado para nosotros hoy es hacer nuestro mayor esfuerzo por alejarnos del pecado, evitar cualquier obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, todo aquello que nos separa de Dios. Jesús menciona en el Evangelio que tampoco seamos piedra de tropiezo para otros. En palabras sencillas, que no hagamos caer al otro en pecado. Por ejemplo, si a ti no te hace daño el beber alcohol, por ejemplo, pero el que está a tu lado sí le hace daño, pues por esa persona no lo deberías hacer. Si no, la estarías exponiendo al pecado y serías piedra de tropiezo para esa persona. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Si tú sabes que tu esposo o tu esposa son sensibles a algo, una palabra, un gesto, etcétera,
pues evita hacerlo para que no provoques al otro y lo hagas caer en el pecado. Serías piedra de tropiezo también ahí. Pregúntate hoy, hermano, ¿para quién puedes estar siendo, con o sin intención, piedra de tropiezo? En nuestra vida diaria, naturalmente, priorizamos lo que tenemos que hacer cada día en un esfuerzo por asegurarnos de que se completen las cosas más importantes. Ahora, preguntémonos hoy, ¿dónde está Dios en esa lista? ¿Dónde estamos priorizando nuestra relación con Dios entre los recados, los proyectos del hogar, del trabajo o la preparación de las comidas que ponemos en nuestras listas diarias? Si priorizamos a Dios en nuestro diario vivir, el pecado irá disminuyendo cada día más en nuestras vidas. Piensa hoy, ¿en qué es aquello que te inclina más a pecar? ¿Qué debilidad tienes? ¿Qué estás haciendo para superar esa debilidad? Para poder cortar eso de tu vida, como nos pide Jesús, tenemos en primer lugar que reconocerlo, admitirlo y luego, junto a la gracia de Dios, ir superándolo cada día. Como nos recuerda Jesús, no hay nada más importante que nuestra relación con el Padre. Sabemos que un día todos enfrentaremos el juicio final y no será la manera eficiente en que hicimos las compras en el supermercado lo que marcará para nuestra salvación o las listas de cosas que teníamos para hacer, sino más bien nuestra relación con Dios y cómo nos llevó a vivir como Cristo para los demás. Así que eliminemos eso, basta, y pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Entonces, querido hermano que me escuches, te invito a que nos hagamos esta pregunta hoy. ¿Qué necesito cortar yo de mi vida para acercarme más a Jesús? Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por esta nueva oportunidad, Padre Santo, de encontrarnos contigo, de llenarnos de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Nos llenas, Padre amado, no queremos nunca separarnos de ti, pero a veces la vida, los ajetreos diarios, Señor, nuestras obligaciones, las utilizamos y nos separamos de ti por voluntad propia. Permite cada día, Señor, que tengamos conciencia de que tú debes ser primero en nuestras vidas, para que así con tu gracia podamos evitar toda ocasión de pecado, que no pequemos, Señor, que pequemos lo menos posible y si es posible, con tu ayuda, que no pequemos, Señor, porque a ti te agrada, no tanto porque no quieres que pequemos, Señor, sino más bien porque sabemos, Jesús, que nos hacemos daño, porque el pecado nos hace daño. Gracias, Señor, por tanta misericordia con nosotros y ayúdanos cada día con tu gracia a no pecar. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este santo día que Dios nos ha regalado. Que hoy puedas proponerte, en primer lugar, reconocer aquello en tu vida que te hace pecar con más frecuencia e ir buscando con la gracia de Dios qué puedes hacer para evitarlo. También ayudar a otros que están sumergidos en el pecado a salir de él. Esa es nuestra misión. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz, con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, el pecado más difícil de perdonar para Dios es el creer que no tienes pecado.